Piedra sobre piedra. La brutal destrucción edilicia en Hiroshima y Nagasaki. La explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki generó una devastación urbana sin precedentes en la historia. En Hiroshima, la bomba Little Boy detonó a unos 600 metros sobre el centro de la ciudad, liberando una energía equivalente a 15 kilotones de TNT. El epicentro se encontraba en una zona densamente poblada, donde el entramado de calles y barrios estaba compuesto en su mayoría por viviendas de madera y papel, propias de la arquitectura japonesa tradicional. La onda expansiva, seguida por el calor extremo, generó una incineración casi instantánea de esas estructuras, que ardieron como antorchas en cuestión de segundos. Los cálculos posteriores revelaron que más del 70% de las construcciones fueron destruidas o quedaron inutilizables, y el resto sufrió daños graves. La geografía urbana de Hiroshima quedó convertida en un terreno llano cubierto por escombros. Las líneas de tranvía retorcidas, los postes eléctricos caídos y los puentes parcialmente colapsados eran testigos metálicos de la magnitud del desastre. Solo unas pocas estructuras, principalmente de hormigón armado, resistieron la onda expansiva lo suficiente como para permanecer en pie, aunque gravemente dañadas. El ejemplo más emblemático es el edificio de la Prefectura de Promoción Industrial, que quedó reducido a su esqueleto de hierro y cúpula metálica calcinada. Hoy conocido como la cúpula Genbaku o Dome A-Bomb, se convirtió en símbolo de la catástrofe y de la lucha contra la proliferación nuclear. Otros edificios que sobrevivieron en Hiroshima fueron la Biblioteca de la Cámara de Comercio, el Banco de Hiroshima y el Hospital de la Cruz Roja, cada uno con historias de médicos y civiles que resistieron los primeros momentos para socorrer a heridos, pese a que las estructuras internas quedaron agrietadas y ennegrecidas. La ciudad se encontraba en ruinas. Aproximadamente el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos. Algo interesante es que algunos edificios de hormigón en Hiroshima habían sido construidos con una gran resistencia debido al constante riesgo de sismos en Japón. Y aunque su armazón no colapsó aún estando muy cerca del epicentro, las paredes mostraron un daño interno severo, ocasionado por la presión descendente de la explosión. Debido a que la bomba detonó en el aire, la explosión se enfocó más hacia abajo que hacia los lados, por lo que el edificio conocido como Cúpula Genbaku, o tras la explosión, renombrada Cúpula de la Bomba Atómica, pudo permanecer en pie a pesar de encontrarse a tan solo 150 metros de la zona cero. En Nagasaki, la bomba Fat Man explotó a mayor altitud y con un poder equivalente a 21 kilotones de TNT. El valle sobre el que se asentaba la ciudad hizo que la onda expansiva se canalizara de forma distinta, concentrando la destrucción en el barrio de Urakami y zonas aledañas. Las construcciones de madera quedaron reducidas a cenizas, mientras que los edificios de hormigón más cercanos al hipocentro se desplomaron parcialmente. Sin embargo, la Catedral de Urakami, uno de los templos católicos más grandes de Asia, aunque arrasada casi por completo, dejó en pie parte de su campanario y algunos muros, convirtiéndose en un vestigio material de la tragedia. También sobrevivieron la prisión de Urakami y algunos almacenes portuarios, cuya solidez estructural los protegió del derrumbe total. Los ingenieros y científicos que estudiaron ambas ciudades después de la rendición japonesa se centraron en analizar las razones por las que algunos edificios permanecieron en pie. Descubrieron que la altura de la detonación fue clave. Al producirse en el aire, la presión de la onda se dispersó, aunque la intensidad fue suficiente para arrasar la mayoría de estructuras livianas. La calidad del hormigón, el grosor de las paredes y la distancia exacta al hipocentro determinaron las probabilidades de supervivencia. Paradójicamente, algunos edificios que quedaron en pie se convirtieron en refugios improvisados para sobrevivientes en los días posteriores, aunque la radiación interna de las paredes expuestas suponía un peligro invisible. Mutaciones genéticas, las horribles consecuencias de la irradiación y la lluvia negra tras los bombardeos. En los meses posteriores a las explosiones, cuando las heridas visibles comenzaban a cicatrizar en algunos sobrevivientes, surgió un enemigo silencioso y persistente que no podía ser visto ni sentido hasta que ya era demasiado tarde.